Buenas noches a todos los presentes. Ya vamos a dar por iniciado nuestra sesión del día de hoy. En principio presentarme, mi nombre es Carmen Álvarez, soy actual coordinadora general del taller de Derecho Procesal Florencio Mixon Más y es un honor para mí darles la más cordial bienvenida a las jornadas académicas de verano del taller de Derecho Procesal Penal Florencio Mixon Más, que tienen este año por título Avances y desafíos en los procesos especiales del derecho penal, desde una mirada integral al proceso penal peruano. Agradecemos profundamente a cada uno de ustedes por su presencia y por dedicar su tiempo a la constante actualización en el derecho procesal penal. Su participación es un testimonio del compromiso con la excelencia académica y la búsqueda de una justicia más eficiente y garantista. Para inaugurar estas jornadas tenemos el privilegio de contar con la presencia del doctor Arsenio Oreguardia, una de las figuras más influyentes en el desarrollo del derecho procesal penal en el Perú. El doctor Oreguardia es egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y magíster en la misma casa de estudios. Se ha desempeñado como profesor de pregrado y maestría en diversas universidades como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Pontífica Universidad Católica del Perú, al igual que otras universidades como Inca Garcilaso de la Vega y la Universidad San Ignacio de Loyola. Es doctor cum laude en Derecho y Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Madrid y máster en Derecho Público por la Universidad Complutense de Madrid en el 2003. Además, es profesor de doctorado en la Universidad Norbert Wiener y es titular de la Cátedra de Derecho Procesal Penal en la Universidad de San Ignacio de Loyola. Su destacada trayectoria también incluye su participación como miembro de la comisión encargada de elaborar el Código Procesal Penal Constitucional, entre otros proyectos que han dejado una gran huella dentro de la historia de nuestro proceso peruano. Sin más preámbulos, me agrada mucho poder dar la bienvenida y dar inicio a estas jornadas con la ponencia magistral del doctor Arsenio Oreguardia. Doctor, le doy el uso de la palabra. Muy buenas noches, sumamente agradecido por esta invitación del Instituto del Taller de Derecho Procesal Penal Florencio Mixon Más. Siempre será un motivo de inmensa alegría acercarnos a nuestra universidad, nuestra alma mater, aunque sea virtualmente. En este momento quisiera aprovechar la ocasión para hacer una pequeña corrección a mi presentación, ¿no? Hay algunos datos que se han expuesto por un error involuntario, pero no soy doctor por la Universidad de Madrid, etcétera, pero soy sanmarquino y también magíster y profesor de la maestría en su momento. Yo siempre he considerado que estos aspectos académicos no son tan importantes. Más bien aspiro a que mi charla, mi conversación sea algo beneficioso para ustedes. Quiero expresarles también que me encuentro muy emocionado, así, muy emocionado, es el término que corresponde a mi estado, porque Florencio Mixán fue un gran amigo, gran maestro, gran profesor. Tuvimos una entrañable amistad de alumno-profesor, de amigos. Y ha sido con toda seguridad la mejor persona que yo he conocido en mi larga vida. Y fue por eso que yo le dediqué mi manual de Derecho Procesal Penal, haciendo mención a su reconocida humildad y sobre todo su congruencia, ese valor que cada vez más se nos hace muy difícil. Florencio en realidad desarrolló su vida estudiantil de Derecho y también sus años de profesor siempre en la Universidad de Trujillo. Él no era trujillano, él siempre decía que él había nacido en un pueblito que no aparece en el mapa. Y efectivamente, no aparece en el mapa una comunidad que se llama Siricha. Entonces, es un lugar muy humilde donde nació un gran hombre, uno
grandes procesalistas, probablemente el más importante juntamente con César San Martín. Y su modestia y congruencia era proverbial. Y por eso es que el término de emocionado sí corresponde a la alegría que tengo de ser convocado por este grupo de estudiantes que han tomado el nombre de Florencio Mixán para su taller. Además, recuerdo que en la segunda promoción de la maestría de San Marcos, estábamos en ese momento como compañeros de clase con César San Martín, Germán Esmol, y habíamos sido alumnos Ricardo Bruset, Robinson González, una generación de también profesores. Pero el primer día de clase observamos que nuestro profesor de Derecho Procesal Penal no iba a ser Florencio Mixán, que indudablemente para entonces y durante mucho tiempo hasta la actualidad es uno de los profesores que ha alcanzado el mayor nivel académico. Y estando César San Martín como alumno, tenía que ser Florencio nuestro profesor. Yo alcé la mano y le propuse a mis compañeros que hiciéramos cuestión de Estado para que Florencio fuera nuestro profesor. La facultad, la maestría, dijo que no podía ser porque él no era profesor de planta de la universidad, ni tampoco había los presupuestos como para traerlo. Y nosotros, en votación unánime, insistimos y asumimos a prorrata los pasajes en avión del maestro y, digamos, su alojamiento en un hotel que él merecía de 4 o 5 estrellas. Él aceptó ser nuestro profesor y vino a Lima. Pero lo que no aceptó es viajar en avión y alojarse en los hoteles que nosotros le habíamos reservado, porque él decía que era un dispendio y siempre se venía viajando toda la noche en Chinchaysuyo y se alojaba en un modesto hotel donde siempre se había alojado. Entonces Florencio tenía esos gestos que ahora los valoramos muchísimo más. Y fue entonces el motivo que San Marcos lo trajo para que él se quedara en Lima y fuera tanto miembro del Tribunal Constitucional cuanto miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. Muy bien, creo que sí, esta concreta semblanza es importante si el auditorio es de estudiantes, porque hace mucho tiempo tenemos un déficit de referentes académicos, de referentes personales. Y Florencio es un gran ejemplo a seguir. Bien, me han dado la misión de hablar sobre la flagrancia. Y yo quisiera hacer una presentación dinámica para los estudiantes y para los distinguidos colegas que se han conectado. Quiero presentar los diferentes tipos de flagrancia a partir de casos concretos de la realidad. Sobre la flagrancia estricta, la clásica, la tradicional. En un operativo realizado por la policía en Pisco, se encontró a 2 personas con armas de fuego y detonantes, bombas, con la intención de efectivamente amenazar en una reunión social que se desarrollaba en la avenida Fermín Tanguis. Entonces, en este caso, estábamos en un caso de flagrancia clásica, tradicional, estricta, que se caracteriza porque en los hechos hay una presencia temporal
hay una inmediación espacial. Y como se dice sintéticamente, las personas son sorprendidas en el momento de ejecución del delito. En consecuencia, es sumamente importante considerar que estos dos niveles, ¿cierto?, de inmediación temporal y espacial están presentes en la forma como establece el artículo 259, numeral 1 del Código Procesal Penal. Y que además, naturalmente, que coincide con lo que establece la Constitución. Hablemos sobre otro caso que nos permite catalogar como cuasi flagrancia lo que ocurrió en este caso concreto. Y es que durante un patrullaje de rutina, el personal de Serenazgo observó que una persona, un presunto delincuente, arrebataba con violencia su celular a un niño, ¿no? Y efectivamente el Serenazgo se dirigió a detenerlo, pero esta persona que había sido identificada huyó. Y la policía lo siguió y fue detenido. Entonces, no es detenido en el momento de ejecución del delito, sino cuando ha huido, ¿no? Y cuando la cadena de persecución todavía no había terminado. Y esta es una situación que se puede calificar como una cuasi flagrancia y que está recogido en el artículo 259, 3 del Código Procesal Penal. Muy bien, digamos, expongamos otro caso, ¿no? El tercer caso, y es que la policía captura a dos delincuentes que fueron identificados a través de las cámaras de seguridad, ¿no? Las cámaras de seguridad de la Municipalidad de San Martín de Porres y Villa María del Triunfo efectivamente visualizan que estas personas por la fuerza estaban tratando de arrebatar un moral a su víctima, ¿no? Y entonces, al ser identificados en la imagen, no presencialmente, no por inmediación espacial y temporal, sino a través de las cámaras de seguridad, se les identifica, se comunica y la policía o el serenazgo que estaba más cerca los detiene. Y entonces esta es una flagrancia virtual. No hay, digamos, una inmediación espacial y temporal. No son sorprendidos corporalmente, pero sí mediante las cámaras. Y eso naturalmente es una situación que se desprende del grado de tecnificación a que hemos llegado y que no se advertía, no existía en las primeras constituciones peruanas, que solamente se refieren a quien fuera sorprendido en la ejecución de un delito. Y eso se llama flagrancia virtual, ¿no? Y finalmente, la presunción de flagrancia, que es que, por ejemplo, un ciudadano, ¿no es cierto?, tenía bajo su posesión un auto que había sido robado con violencia hacía 23 horas, ¿no? Entonces, en este caso, es presunción de flagrancia y que se caracteriza porque se encuentra la persona en posición de objetos o instrumentos utilizados o obtenidos con motivo del delito. Y eso puede ser sorprendido hasta en un término de 24 horas. Entonces, de esta manera, hemos identificado a través de exponer algunos hechos de la realidad los tipos de flagrancia, en lugar de definirlos. Ahora veamos qué se desprende, qué problemas se producen, digamos, con esta clasificación de la flagrancia.
Lo que ocurre es que todas nuestras constituciones prácticamente, desde la primera, siempre han precisado que la flagrancia se refiere a quien es sorprendido en la ejecución de un delito, ¿no? Así estaban casi en todas las constituciones. Y los primeros códigos también recogían, digamos, estos dos componentes, ¿no? La inmediación espacial y temporal del delito. Sin embargo, el artículo 259 del Código Procesal Penal ha sido modificado constantemente y encontramos justamente que el Código Procesal Penal desarrolla una serie de casos de flagrancia que no constituyen la flagrancia tradicional y clásica o clásica, ¿no? Y entonces existe realmente una discrepancia, ¿no es cierto? No coincide la descripción constitucional de la flagrancia con las modificaciones del artículo 259 del Código Procesal Penal. Porque estas modificaciones han ido actualizando, ¿no? Los supuestos de flagrancia, no solamente por la tecnificación, sino que cada vez es más difícil encontrar a las personas que delinquen o a los delincuentes, por decir así, en el momento en que están cometiendo el delito. Nos encontramos con sofisticados mecanismos en los cuales los delincuentes se ingenian para no ser sorprendidos. Y estos mecanismos nuevos responden a ese grado de violencia y a la alta tecnificación, digamos, que le permite también a la policía, por ejemplo, utilizar la flagrancia virtual. Lo que ocurre es que tanto el Tribunal Constitucional cuanto la Corte Suprema, en reiteradas resoluciones, han mencionado que en términos constitucionales se reconoce solamente la flagrancia estricta, la tradicional, la clásica, que las otras modalidades que han modificado el Código Procesal Penal no están en la Constitución, de donde se desprende, pues efectivamente, la necesidad, la necesidad de armonizar, ¿no? A las necesidades, la persecución del delito, nuestra Constitución. Yo creo que sí, el desarrollo tecnológico y los márgenes de violencia y sofisticación que tiene el delito obligan a que se haga una modificación de la Constitución. Entonces, creo que sí, aquí hay un encargo, ¿no? Que consiste en que existe un problema normativo, y una necesidad perentoria para que el Congreso haga una adaptación, digamos, de la Constitución para que contenga en su regulación las nuevas modalidades de flagrancia que evidentemente son herramientas necesarias para la persecución eficiente del delito. Sin embargo, también existen problemas en casos de no flagrancia. Aunque parezca mentira, en estos días estamos discutiendo no tanto la flagrancia, sino la no flagrancia, ¿no? Entonces el problema actual de debate diario y cotidiano es el problema que se ha suscitado a partir del 11 de diciembre del 2024, o sea, hace pocos meses, ¿cierto? En que por la ley 32181, ¿no es cierto?, se derogó la detención preliminar en casos de no flagrancia.
¿Qué ocurrió el 11 de diciembre de 2024? Ocurrió algo inesperado, que algunos señores congresistas, o todos los congresistas, se dieron cuenta de que habían incurrido en un error muy grande, porque los medios, la opinión pública, efectivamente se quedó sorprendida de la eliminación de la detención preliminar, que era una herramienta sumamente importante. Y al no haber detención preliminar, muchas personas sorprendidas con elementos suficientes para calificar el delito y con una presunción de fuga o entorpecimiento no podían ser detenidos. Pero afortunadamente, los señores congresistas reaccionaron inmediatamente, en el mismo día, con algunos proyectos. Y algunos señores congresistas al día siguiente. Y es así que se presentaron 3 proyectos. Entonces, los señores congresistas reaccionaron inmediatamente. ¿Pero qué pasó? En realidad, el tiempo se ha ido dilatando desde el 11 de diciembre y han habido una serie de circunstancias, como por las observaciones del Poder Ejecutivo, la opinión de muchos profesores, la opinión de muchos señores periodistas, hasta que hemos llegado a que la Comisión de Justicia del Congreso aprobó la insistencia, ¿no? La insistencia eh, para que se restablezca, ¿no es cierto?, la detención preliminar como una herramienta en la persecución del delito. Lo que sucedió fue que cuando se aprobó la insistencia, no se aprobó la insistencia, y era absolutamente importante que esta insistencia se aprobara en el Pleno. No se reunieron los 78 votos, ¿no es cierto?, para el pleno extraordinario, y estamos esperando hasta el mes de marzo para que se discuta y en su caso se apruebe la reincorporación o el restablecimiento de la detención. Entonces acá hay un caso de incongruencia, ¿no? Los congresistas, cuando advirtieron personalmente que se habían equivocado, trataron de corregirse el mismo día. Pero cuando han advertido que la sociedad necesita de una herramienta, la policía necesita de una herramienta que no puede utilizar en este momento contra la criminalidad, no han sido capaces de reunir 78 votos. Tal parece ser que algunos de nuestros congresistas reaccionan inmediatamente cuando la crítica es personal, subjetiva, pero no necesariamente congruentes con el apuro, digamos, para reaccionar frente a una necesidad social y una necesidad de persecución del delito. Y esa es una de las incongruencias. Finalmente lo que ocurre es que andamos discutiendo, ¿no es cierto? Andamos discutiendo si debe ser restablecida la detención preliminar o no debe ser restablecida, o en todo caso debe ser restablecida con algunas modificaciones. Entonces, en las mesas de trabajo del Congreso de la República se ha discutido en los medios, y algunos profesores, algunos señores jueces, fiscales, etcétera, o de algunas instituciones demandan que se restablezca y otros que no se restablezca, etcétera. Entonces es importante que demos nuestra opinión y la fundamentemos, ¿no? La fundamentemos. A mí me parece, y eso es lo que propongo, que la figura de detención preliminar es absolutamente necesaria y debe emplearse de manera adecuada cuando se presentan los presupuestos, y no debe emplearse abusivamente cuando no se presentan los presupuestos. Vamos a nuevamente, digamos, mencionar un caso, el caso denominado de la organización criminal
denominada Las Hienas Verdes de Barranca. Estas personas que ya habían sido identificadas como integrantes de las Hienas Verdes, ¿no es cierto? Y que también estaba integrado por policías, sí habían intervenido en una serie de hechos delictuosos como homicidio, extorsión, tenencia de armas de fuego, etcétera. Entonces era realmente una organización criminal sumamente peligrosa, por lo cual fueron detenidos y el juez de investigación preparatoria dictó la detención preliminar. Y entonces esta apelación de la detención preliminar fue a la sala de Huaura. Y en ese momento, cuando la sala iba a resolver, es que ya estaba vigente la ley 32.181. Y entonces a la sala no le quedó otra alternativa que aplicar la ley y poner en libertad a estas hienas verdes, que ahora no se sabe dónde están. Creo que ustedes, nosotros, percibimos claramente que en estos casos se necesita la detención preliminar, porque hay componentes concretos que se trata de delitos a partir de algunos hechos que permiten hacer una hipótesis válida, delitos graves, y que efectivamente eh, puede darse el caso de peligro procesal. Creo que ahí es necesario. Pero no en todos los casos nuestros fiscales solicitan y nuestros jueces otorgan detenciones preliminares con los presupuestos existentes en el caso. Y efectivamente, un distinguido colega, el doctor Humberto Abanto, puso en la mesa de trabajo del Congreso el caso del expresidente Alan García, que en el año 2019 fue, digamos, sujeto pasivo de una detención preliminar por hechos del año 2006-2011, ¿no? Entonces, ¿qué necesidad, qué elementos, qué presupuestos habían sido tenidos en cuenta para dictar una detención preliminar? Evidentemente estábamos ante una detención preliminar irregular, arbitraria y en consecuencia como un ejemplo de lo que no se debe hacer. Entonces, en unos casos, según los presupuestos y según el peligro, puede ser necesaria y en algunos otros casos no necesaria. Pero en este debate, que ha sido muy fructífero porque han habido una serie de afirmaciones, contradicciones y los argumentos que estableció el Poder Ejecutivo para observar la ley nos han permitido incidir, digamos, en la naturaleza de la detención preliminar. Por ejemplo, se ha dicho que la detención preliminar sin flagrancia tiene como finalidad resguardar la actividad probatoria en las diligencias preliminares. Y entonces creo que este argumento no es adecuado, no es correcto, porque las medidas de coerción obedecen a principios. Y el principio fundamental de la coerción personal, en este caso la detención preliminar, la prisión preventiva, etcétera, se dicta cuando es necesario. ¿Y cuándo es necesario una medida de coerción limitando la libertad de las personas? Cuando existe un peligro procesal. Un peligro procesal de fuga o de obstrucción de la prueba. En esos casos son necesarios. Por tanto, no se puede desnaturalizar la institución de la detención preliminar sosteniendo que es para desarrollar actividad probatoria. Porque uno de los principios fundamentales, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y está en todos los manuales, que los ciudadanos deben concurrir al proceso en estado de libertad.
y solo excepcionalmente cuando asumen, digamos, conductas de obstrucción o de fuga, es que se tiene que, digamos, conjurar ese peligro procesal para desarrollar adecuadamente la investigación y el juzgamiento y garantizar, en su caso, el cumplimiento de la sentencia. De manera que creo que sí, este debate ha servido para refrescarnos la memoria y no sostener, diciendo como se ha hecho, que la detención preliminar es para desarrollar la actividad probatoria. No es para desarrollar la actividad probatoria, es para conjurar un peligro procesal y efectivamente desarrollar las actividades probatorias en forma derivada, digamos, resolviendo el problema del peligro procesal. Igualmente, se ha mencionado que en el proceso no se debe detener para investigar. Y tal eh, como lo ha aclarado el profesor Rosas y Ataco en la Comisión de Justicia del Congreso, no existe ninguna razón para sostener estas afirmaciones, porque no se investiga, no se detiene para investigar, se detiene para conjurar el peligro procesal, para resolver el problema de la fuga o entorpecimiento de la prueba. Y no se investiga para detener, se investiga para buscar la verdad. En consecuencia, creo que también esto es un profundo error. Pero también este debate ha servido para que se aclare que en la ejecución de la detención preliminar se han cometido una serie de excesos que algunos señores fiscales o algunos señores jueces, ¿cierto?, han utilizado de manera inadecuada, han desnaturalizado la detención y la han convertido, como ha dicho un distinguido profesor, por ejemplo, ¿no?, utilizando sus términos que son muy gráficos, se ha utilizado la detención preliminar como una fábrica de colaboradores eficaces. Y eso naturalmente está muy mal. La detención preliminar no es para quebrar la voluntad de los ciudadanos, someterlos a prisión, amenazarlos con sus familiares, para, digamos, lograr una colaboración eficaz. Eso evidentemente es muy pernicioso, es muy perverso y nuestros sistemas de control no debieran permitirlo, ¿no? Pero eso tampoco hace que el remedio fuera eliminar. Yo creo que también asistimos a una desnaturalización de la tarea legislativa, no de forma general, como se dice, una desnaturalización del sistema penal, y allí donde identificamos un problema de aplicación, queremos resolverlo con la norma. Y lo peor, hacer, digamos, una formulación, esta falacia de falsa generalización, ¿no? La detención preliminar se viene utilizando de manera arbitraria, digamos, como para preparar una prisión preventiva. Se viene manejando de forma arbitraria, digamos, para sojuzgar la voluntad, quebrar la voluntad de los investigados y extraer colaboraciones eficaces, ¿no es cierto? Y en consecuencia, esto no tiene que ser así. Pero el remedio no tiene que ser, digamos, eliminar la detención preliminar. Evidentemente, si hay errores o, digamos, desnaturalizaciones, se deben corregir, pero no desaparecer la norma. También se ha dicho que la detención preliminar no debe utilizar, digamos, un instrumento de prueba, ¿no es cierto?, y luego reproducir en la prisión preventiva. Porque en las observaciones del Poder Ejecutivo se dice que una misma prueba no debería ser utilizada
en la detención preliminar y también la prisión preventiva, que eso debería estar prohibido. Y respetuosamente me parece un gravísimo error, ¿no? Por ejemplo, si se comete un delito, ¿no es cierto?, en el Sanjón, digamos, el Paseo de la República, y hay una cámara que efectivamente ha perennizado una imagen, ¿no es cierto?, en que el investigado está efectivamente cometiendo un delito y lo presentamos en la detención preliminar. ¿A ustedes les parece lógico prohibir que esta sea una herramienta para aplicar la prisión preventiva? No, no tiene ningún sentido, ¿no? En consecuencia, creo que si el debate o las opiniones que se han vertido nos permiten incidir nuevamente y sacar reflexiones, ¿no? Como aquella que propongo en el sentido de que allí donde ubicamos arbitrariedades, mala aplicación, las corrijamos a quienes lo cometen, pero no hagamos la apuesta de que todo lo vamos a resolver con la norma, ¿no? Como decía Juan Monroy, digamos, regulemos a partir de nuestros sueños, no a partir de nuestras desgracias. Entonces, sujetándome al tiempo que yo había previsto, me pongo a disposición de ustedes para hacer las respuestas a las preguntas que seguramente ustedes van a tener y nuevamente agradezco al taller de Derecho Procesal Florencio Mixán que me trae al recuerdo a un amigo entrañable que tuvimos y que podemos darle el mensaje que tanto él trabajó por la reforma procesal penal y ustedes del taller y nosotros los profesores jamás claudicaremos y siempre estaremos buscando un mejor proceso penal para nuestro país. Muchas gracias. Muy interesante su punto de vista, doctor. ¿Le parece si pasamos a hacer algunas preguntas del público? En caso alguien tenga alguna consulta, podría prender su micrófono o en todo caso pasaré a narrar las preguntas que dejen por el chat. Primero las preguntas con micrófono. Sí, Nain. Sí, buenas noches, doctor Arsenio. Bueno, usted mencionó, por ejemplo, el ejemplo de que una persona es captada cometiendo un delito mediante una cámara de seguridad y es identificada posteriormente, ¿no? En esa situación, ¿por qué no se podría aplicar la flagrancia virtual que había mencionado? No, yo no he dicho que no se debe aplicar. Yo creo que sí se debe aplicar. Lo que he dicho que esa modalidad de flagrancia llamada virtual, ¿no es cierto?, no está en la Constitución y además tanto el Tribunal Constitucional como la Corte Suprema han considerado que la flagrancia virtual y la flagrancia presunta no están en la Constitución. Y así pues efectivamente aparece el artículo segundo 24F, ¿no? Y en consecuencia creo que todos estamos de acuerdo en que si, digamos, el personal policial de Serenazgo, el personal de seguridad ubica en las cámaras una persona que está delinquiendo, no tenemos, digamos, la inmediación temporal especial, pero es lógico. Inclusive yo diría lo siguiente, ¿no? ¿Por qué la flagrancia, digamos, prácticamente ocasiona que no haya prácticamente actividad probatoria? ¿Por qué desde la flagrancia podemos pasar, digamos, a un proceso inmediato y hacer el juicio? Porque al ver la persona que ha cometido el delito tenemos la evidencia, ¿no es cierto? ¿Qué cosa, digamos, es más importante? Que la policía o las personas vean a la persona o que esté grabada en la cámara. Es evidente que tenemos la ventaja en la cámara, que la podemos volver a ver, etcétera, ¿no es cierto? Y en consecuencia,
tenemos que tener en cuenta que en términos históricos, las constituciones del siglo pasado o antepasado no se habían puesto pues en la situación que la sociedad iba a llegar a un momento, como actualmente ocurre, en que podemos tener una presencia, por decir así, a través de las cámaras, ¿no? Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo que se aplique el concepto de flagrancia virtual, pero creo que sí tenemos que reformar la Constitución. A veces estamos reformando aspectos no tan trascendentes o lo hacemos por error, y aquellos casos en los cuales sí necesitamos una modificación de la norma no lo hacemos. De manera que esa es mi opinión. Muchas gracias por su respuesta, doctor. Le damos el pase al señor Sander. Buenas noches, doctor. Mencionó un punto muy interesante respecto a los polos, del cual, si bien hay una desnaturalización de la detención preliminar, tampoco podríamos irnos al lado extremo de querer eliminarla. En su opinión, entonces, ¿cómo podríamos llegar a ese punto medio en el cual se puede usar la detención preliminar de la manera correcta y idónea? Sander, gracias por la pregunta. En materia procesal, en materia de justicia, no siempre los puntos intermedios son los justos. Justamente he dicho, Sander, si nuestra policía, ¿cierto?, sorprende a unos delincuentes que con armas de guerra, digamos, con bombas, están atacando a ciudadanos, a personas totalmente inermes, estamos de acuerdo que no tenemos que ir a la situación intermedia. Tenemos que aprenderlos, tenemos que detenerlos, no cometer barbaridades, ¿no es cierto? No dispararles si no es necesario, sino en legítima defensa. Entonces, yo creo que acá la grandeza de ser juez, policía o fiscal es saber discernir cuándo es necesario y cuándo no es necesario. No podemos, digamos, juzgar las instituciones a partir de los errores o las desgracias o las anomias de algunas personas que desnaturalizan la institución. Tenemos que estar preparados, no solamente como jueces, sino como ciudadanos, en qué casos es necesario, ¿no? Si nosotros como ciudadanos nos subimos a un bus y encontramos que unos delincuentes quieren robarle, digamos, los dientes o las muelas de oro de una viejita, ¿qué tenemos que hacer? El arresto ciudadano, ¿no es cierto? Entonces ahí está claro, ¿no? Pero hay algunos casos en los cuales la sociedad, digamos, se pone en duda por los conceptos porque a veces lo desnaturalizan, ¿no? Lo desnaturalizan o hay actos de corrupción. Pero está claro, me parece, que un ciudadano, no necesariamente un juez, ¿no? Existe la justicia rondera, la justicia comunal, en la cual la persona tiene el suficiente criterio como para hacer lo que tiene que hacer y no hacer lo que no debe hacer. Muchas Muchas gracias. gracias por su respuesta, doctor. Antes de dar el pase a la siguiente pregunta, deseo informarles de que el link para la asistencia ya se encuentra en el chat del Meet. Sí, ahora damos pase a Luis Felipe. Sí, doctor, buenas noches. Tenía una consulta sobre la naturaleza de la flagrancia virtual, en el aspecto de que existen posiciones en la academia en las cuales se menciona que dicha figura no debe ser considerada una flagrancia debido a que no existe esa cercanía ni espacio ni de tiempo. En tal posición se refieren que esta figura no debería estar respaldada por el artículo 2.24F de la Constitución, sino más bien deberíamos hablar de una restricción de libertad fundamentada por el artículo 2.24B. Me gustaría saber su opinión respecto a esta posición de la academia, por favor. Luis Felipe, voy a contestar tu pregunta, no la consulta, porque ahora los abogados ya cobramos la consulta, así que mejor voy a contestar tu pregunta. Luis Felipe, digamos, las instituciones procesales, digamos, van modificándose con el tiempo, ¿no?
Entonces, por ejemplo, hay un artículo del Código Procesal Penal y que viene desde el Código de Procedimientos Penales que decía que la audiencia no se puede realizar sin la presencia del acusado. Después, todos los códigos, y actualmente inclusive en las redacciones modernas, se dice que el testigo declara ante el juez, ¿no es cierto? Pero ahora, ¿qué pasa? La tecnología nos permite que los testigos puedan declarar no ante el juez, sino de continente a continente, de continente a continente. Y eso es bueno, responde a las facilidades que nos da la tecnología. Y además, Luis Felipe, no en todos los casos la persecución a esa gente que delinque por primera vez o que efectivamente están en una situación, por ejemplo, de embriaguez, etcétera. A la policía hay que darle las herramientas porque muchas veces se enfrenta a una criminalidad violenta, el tren de Aragua, aquellos que le disparan a la cara a los policías. Entonces, Luis Felipe, nuevamente vuelvo a decir, un policía tiene que tener la formación profesional de disparar reglamentariamente hoy cuando su vida está en peligro o la vida de otras personas. No tiene que disparar, digamos, porque tenga, digamos, un sentimiento de odio a la persona que dispara, o en otros países, afortunadamente en nuestro país, ¿no? En los Estados Unidos, bueno, le disparan con más facilidad, pues, por decir, a los negros, ¿no es cierto? Entonces creo que sí, tenemos que apuntar la cultura de nuestro gran país a que tengamos la formación como para enfrentarnos a la criminalidad con eficiencia, sin abuso, pero con eficiencia. Como decía mi maestro, el doctor Gonzalo Ortiz de Ceballos, primer fiscal de la Nación, tenemos que utilizar una severidad justa, no una severidad arbitraria, una severidad abusiva. Muchas gracias por su respuesta, doctor. Daremos pase a la siguiente pregunta. Carmen. Buenas noches, doctor Oreguardia. Es un placer para mí poder preguntar. En este punto me gustaría saber su opinión. Un punto de debate en la reforma es si el juez que autoriza una detención preliminar debe ser el mismo que evalúa la prisión preventiva, argumentando que esto podría comprometer o estar contaminado su imparcialidad. Mi pregunta es, y la postura que evidentemente me gustaría saber de usted, es si la intervención del mismo juez en la detención preliminar y en la prisión preventiva compromete realmente su imparcialidad o es una medida que optimiza los recursos judiciales. Una segunda pregunta, doctor Oreguardia, es, se ha criticado que esta medida de la detención preliminar ha sido empleada en algunos casos con fines políticos y mediáticos, y en su caso, pues, acarrea una vulneración a la presunción de inocencia de los investigados. Entonces, ¿cómo puede regularse su aplicación para evitar esta instrumentalización sin debilitar su eficacia en la lucha contra específicamente los delitos de crimen organizado? Gracias. Buenas noches, Carolina. Yo creo que, partiendo de lo último, ¿no? Lo que sucede es que las instituciones procesales penales se diseñan generalmente en forma adecuada, lógica, con mucho sentido común. Esa es la presunción de constitucionalidad de la norma, ¿no? Pero a veces algunos señores jueces, algunos señores fiscales, algunos operadores, por así, lo desnaturalizan, ¿no es cierto? Y entonces, como tú dices, lo utilizan no tanto para conjurar un peligro procesal, sino como una herramienta para enfrentarse al adversario o, digamos, están llenos de intereses subalternos que están, digamos, alejados de la justicia, o simplemente por un afán de protagonismo o por ignorancia y mediocridad, ¿no? Entonces, creo que fundamentalmente lo que tenemos que hacer no estarnos distrayendo, digamos, en círculos viciosos
rindiendo culto a la norma, ¿no? El fetichismo normativo, como decía Alberto Binder, nos quebranta. Lo que sucede es que cuando hablamos de excesos, de arbitrariedades, de abuso, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la conducta. Y lo que se tiene que resolver es la conducta, sancionando. Lo que pasa es que acá algunos operadores, no todos afortunadamente, porque hay grandes jueces, grandes fiscales, ¿no es cierto? Actúan bien, pero cuando actúan mal hay que investigarlos y sancionarlos ejemplarmente. Ahora, en cuanto a tu primera pregunta, yo tengo una situación bien particular. Primero, se dice que no debe ser el mismo juez que dio una detención preliminar el que intervenga en la prisión preventiva. No debe ser el juez que dio la investigación, el control, el que haga el juicio. Yo te puedo decir que tenemos muy pocos jueces. Actualmente las audiencias se están programando para 8 meses, 10 meses, un año, 20 semanas, etcétera. ¿De dónde vamos a sacar más jueces? Entonces también es un problema logístico, un problema de aplicabilidad. Y a veces también se ha hecho una tradición de decir cosas que no necesariamente responden a la realidad. Cuando un juez asume un caso, ¿no? O un fiscal asume una investigación, tiene que hacer un juicio de posibilidad. Después tiene que dictar la formalización, que es otro nivel, otro estándar. Después tiene que acusar, después tiene que estar en juicio y es el mismo, ¿no? Entonces, si nosotros queremos aplicar, digamos, la contaminación, dicen, ¿no? No, le dicen a nuestros jueces que se contaminan, ¿no? Como si fueran agua. En realidad, la naturaleza humana, y ustedes saben, muchachos, la naturaleza humana es más grande que los problemas. Un profesor, un juez, un fiscal puede conocer un caso y no comprometerse unilateralmente, ¿no? Y disculpen la inmodestia, yo he sido 22 años magistrado suplente. Antes en nuestro país, hasta el 5 de abril de 1992, habíamos magistrados suplentes a la usanza española, ¿no? O sea, abogados que podían ser al mismo tiempo jueces o fiscales, ¿no? ¡Qué escándalo! Sí, muchachas y muchachos, en nuestro país hay gente honesta, hay gente correcta, y los magistrados suplentes que estaban en todas las áreas han sido grandes jueces, honestos, correctos. Y en consecuencia, no es cierto que te contaminas, ¿no? Y porque si así fuera, te necesitaríamos fiscal para diligencia preliminar, fiscal de investigación preparatoria, fiscal para acusación, y eso no es así. Ahora, tampoco es términos absolutos, ¿no? Los seres humanos, ¿no? La neurología, la neurociencia, pues, que puedes tener sesgos de confirmación, sesgos de anclaje, ¿no es cierto? Este alumno es brillante. ¿Cómo es que ha sido desaprobado? Ah, ¿qué ha pasado algo, no? Entonces, no hay que considerar que es automático, ¿no? Yo les garantizo que una persona, un juez, puede no volverse, digamos, una persona parcializada o comprometido con sus puntos de vista iniciales y por el contrario, según va desarrollando la investigación, va pasando de una presunción iuris tanto a una presunción de que empieza porque piensa que es culpable y termina por admitir que efectivamente es inocente, porque además el conocimiento, la epistemología es pues evolutiva. ¿Para qué investigas? ¿Para quedarte en el momento inicial de tu hipótesis o es que estás buscando la verdad? Puedes cambiar. Yo creo que la grandeza de los grandes jueces, ¿no es cierto?, consiste en que no se contaminan, no se parcializan. Si no, vayan a las comunidades campesinas a ver si los comuneros efectivamente tienen intereses subalternos. Generalmente no, ¿no? Entonces, además de eso, no podemos, si tenemos pocos jueces y los pocos jueces que hay se quejan de que tienen mucha carga. Muchachos, ustedes que son sanmarquinos, ¿no? Yo también he sido estudiante y profesor en San Marcos. Nosotros damos, digamos, control de lectura, damos dos controles de lectura a la semana. ¿Qué pasaría si nos ponen 20 lecturas a la semana, 30 lecturas, y quieren que sea eficiente?
Y si por ahí advierten que uno de tus asistentes ha puesto una casación que no correspondía, y tú eres el culpable, ¿no? No, pues así no es. Tenemos que descubrir, analizar al ser humano. Yo puedo decir humildemente que durante mis 22 años de juez, fiscal, vocal, suplente, jamás me contaminé, jamás tuve intereses subalternos. Lo único de la grandeza por la cual hemos tenido, digamos, esta vocación de hacer justicia, ya sea como juez fiscal o contribuyendo como abogados. Y en el caso de los estudiantes, estudiando y no dejándose llevar, digamos, por la propaganda mediática y superficial. Muchas gracias por su respuesta, doctor. Daremos pase a otra pregunta. Marco León. Bien, buenas noches con todos. En principio, felicitar la gestión del taller de Derecho Procesal Penal de MISAN Más y también felicitar a usted, doctor Arsenio Oreguardia, por su disertación. Y en mérito a ello quisiera hacerle una pregunta de opinión, específicamente sobre la figura de la flagrancia presunta. Este es un tipo de flagrancia que, bajo los requisitos de inmediatez personal, percepción sensorial, se aleja de la concepción clásica de flagrancia. Entonces, en ese marco, ¿usted considera que nuestra regulación actual, bajo los controles fiscales y judiciales que tenemos, es suficiente para mantener esta regulación de la flagrancia presunta? Porque hay sector de la doctrina que mencionan que este tipo de flagrancia debería estar proscrita, mientras que otros prefieren unir la flagrancia presunta con la flagrancia virtual para dotar de mayor rigurosidad a esta flexibilización que tiene de las notas características de inmediatez personal e inmediatez real. Hay posturas diversas en la doctrina, pero me interesa conocer, doctor, bajo su perspectiva, si es que como está regulada ahorita la figura de la flagrancia presunta, los mecanismos que tenemos y judiciales son suficientes para poder garantizar la presunción de inocencia, entre otras garantías que están a favor de las personas detenidas. Marcos, muchas gracias. Yo voy descubriendo que los ejemplos son más elocuentes que los conceptos, ¿no? Por ejemplo, Marcos, tenemos un familiar que tiene un carro y saca a su abuelita a pasear. Y unos delincuentes, ¿no es cierto?, con violencia, no solamente contra el chofer, sino contra la abuelita, ¿no es cierto?, como dije antes, tratan de sacarle la muela de oro. Es un caso brutal, ¿no es cierto? Y entonces viene el serenazgo, se escapan y al día siguiente lo encuentran, digamos, y lo reconoce como la persona que los asaltó y está el carro. Ya. Al margen de la sumía, al margen de la teoría, al margen de la doctrina, ¿qué harías tú? Entonces, bueno, acá es una farmacia presunta y la Constitución no establece, y algunos profesores que dicen que no, que la presunción. ¿Tú qué dirías? No, viene el policía, doctor Marco León, este es su familiar suya, esta abuelita le han movido los dientes de oro. No, no, pero acá no la. Así es, la realidad es más elocuente. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Las normas, ¿no es cierto?, partiendo del bloque constitucional, tienen que adaptarse para que los ciudadanos tengan garantía. Pero eso no quiere decir que nos pasamos al otro extremo, ¿no es cierto?, sino que tenemos que actuar, como decía el maestro Gonzalo Ortiz, que lo cito tantas veces, porque fue un señor fiscal de la nación. Cuánto lo extrañamos, ¿no? Hay que actuar con severidad justa, hay que ser no abusivo, pero eficiente. Entonces, Marco, yo estoy de acuerdo contigo en que los derechos humanos, pero si no le dotamos a nuestra sociedad de las herramientas, ¿qué nos quejamos, pues? ¿No es cierto? Entonces, yo creo que la Constitución es un proyecto de vida social, pero que necesita ser satisfecha
con nuestras instituciones, con nuestros ciudadanos y nosotros. Entonces, yo sí estoy convencido que efectivamente la flagrancia presunta debe funcionar, lo que pasa es que hay que incorporarla en la Constitución. Respeto profundamente las opiniones, pero creo que es bueno que, digamos, el taller de Derecho Procesal Florencio Fiscal, qué emocionante, en realidad Florencio era el mejor amigo que he tenido, lo tuve en mi oficina cuando vino, parábamos juntos paseando, no paseando, yendo a capacitar a los jueces, fiscales, policías, ronderos de todo el Perú cuando trabajamos en el Código Procesal Penal, de manera que dispensen ustedes que a veces los recuerdos pues sobrepasan los niveles de la prudencia que debe tener en una conferencia. Parece que estuviera hablando con mi amigo. Muchas gracias por su respuesta, doctor. ¿Le parece si pasamos a una última pregunta? Le doy pase a Sebastián Leonardo. Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos los presentes. Felicitar la gestión del taller. Y bueno, doctor, mi pregunta iba en el sentido de, en la actualidad, la defensa para plantear la apelación a una detención preliminar tiene solamente el plazo de un día. Quizás eso podría dificultar una impugnación adecuada. En ese sentido, ¿usted considera que quizás debería ampliarse el plazo para que se garantice de una mejor manera el derecho a la defensa? Y bueno, y si su respuesta es afirmativa, ¿en qué medida sería razonable, adecuado esa ampliación? Totalmente de acuerdo y creo que con mucha propiedad algunos distinguidos colegas, litigantes, abogados han reclamado porque dicen que con la detención preliminar tenemos un plazo angustioso y lo más importante, ¿no? Lo más importante, no tenemos el requerimiento fiscal, ¿no? Tenemos la detención preliminar, que es la resolución del juez, pero no tenemos el requerimiento. ¿Dónde están los argumentos? ¿Dónde está, digamos, la hipótesis de delito? En el requerimiento. ¿Qué delito se ha cometido? ¿Cuáles son los elementos de convicción? ¿En qué circunstancia ha sido detenido nuestro patrocinado? Y eso no está en el requerimiento. Y entonces proponen que el código establezca que los jueces deben acompañar el requerimiento cuando notifican la detención. Yo creo que eso está bien, pero los jueces, los verdaderos jueces, no necesitan una norma para aplicar el sentido común. Hay jueces, yo he conocido en mi carrera profesional, hay jueces que hacen justicia a pesar de vacíos normativos. Muchachos, si ustedes fueran jueces, ¿qué norma estarían, digamos, violando si en caso le notifican y le acompañan el requerimiento fiscal? Si yo fuera juez, que lo fui 22 años en otros tiempos más pacíficos, no ahora, yo le diría, señores asistentes, en la detención preliminar acompaña el requerimiento fiscal. Obvio, ¿no es cierto? Es obvio. No se quebranta, por eso son los jueces los que son depositarios de la confianza de que se haga justicia, ¿no es cierto? Y son los que tutelan nuestra libertad. Y nuestra libertad será más tutelada cuando un juez haga lo que no está prohibido hacer. Y he encontrado jueces que, a pesar de la norma, admitaban justicia. Y actualmente los hay. ¿Eh? Hay pues en Arequipa, en Trujillo, en Huancayo. Nuestro país es muy grande. No son solamente los predestinados, 4 personas que realizan los procesos emblemáticos, en los cuales también hay gente brillante. Entonces, somos un país de gente que sí tiene mucho criterio, pero que lamentablemente a veces el sistema o la realidad cotidiana de los medios lo limitan. Entonces, el plazo es angustioso, pero nada prohíbe, ¿no es cierto?, que le dé más plazo, ok, le dé más plazo, pero a partir de mañana los jueces dicen, lo notifico con el requerimiento del fiscal, apele usted, ¿no es cierto? Porque si no, pues efectivamente se viola el principio de igualdad, ¿no? Los fiscales tienen todo el tiempo, todas las facilidades, ¿no es cierto? Y el abogado, ¿de dónde va a sacar los argumentos si no tiene el requerimiento?
estoy totalmente de acuerdo en que se amplíe el plazo. Muchas gracias por su respuesta, doctor. Si no es mucha molestia, hay una pregunta más que han dejado por el chat. Se la voy a leer. Pregunta Jean-Paul Jean-Pierre. Doctor, buenas noches. En el caso de algunos delitos, por ejemplo, contra la propiedad intelectual o delitos ambientales, en los que resulta necesario un informe, ¿cómo se evalúa la flagrancia? Y yo creo que hay delitos, digamos, que son instantáneos con consecuencias permanentes. Hay de una persona, pues, digamos, que ha plagiado pues un libro, ¿no? Entonces ha plagiado un libro y lo empieza a vender. ¿Cómo va a haber flagrancia? Pues ahí tendrían que, digamos, sorprenderlo cuando está plagiando. Y entonces, yo creo que pues sí hay delitos y además hay delitos de peligro, abstracto, concreto, y entonces hay una serie de delitos en los cuales prácticamente pudiera no haber flagrancia o sería muy difícil establecer en qué momento se cometió el delito, ¿no? Entonces, ese también es uno de los problemas en nuestro país, ¿no? Que a veces, no todos los policías, no todos, ¿no? Las falsas generalizaciones hacen daño, pero no todos, pero algunos policías le ponen flagrancia cuando no hay flagrancia, ¿no? Por ejemplo, desde el 11 de diciembre de 2024 no hay detención preliminar y el número de detenciones preliminares ha disminuido. Ah, claro, es lógico, ¿no? Pero digamos, ha crecido considerablemente el número de flagrancias. Pues, ¿qué hace la policía a veces? No hay flagrancia, pero le pone flagrancia, ¿no? Entonces, siempre se busca cómo sacarle la vuelta a la ley. Entonces, yo creo que sí hay delitos en los cuales es difícil encontrar en estado de flagrancia. Y a veces hay algunos hechos de flagrancia que no necesariamente implica un delito o la necesidad de detenerlos. Por ejemplo, conducción en estado de ebriedad. A ver, ustedes se van con un amigo muy querido a la playa y, bueno, toman algunos tragos. Cuando están regresando, el muchacho dice, bueno, acá voy a parar un rato. Y la policía viene y dice, usted está manejando, está el piloto, entonces, ya vamos a hacerle la prueba de alcoholemia. Y efectivamente aparece, pero él no ha estado manejando, él estaba justamente descansando. ¿Hay flagrancia o no hay flagrancia? Porque no se olviden, muchachos, que el derecho pues no es automático, no es reflejo, ¿no? Hay gente que piensa que el derecho y la justicia son actos reflejos, ¿no es cierto? Digamos, este carro está detenido y ya hay flagrancia y lo detengo. Nunca hay que dejar, digamos, sin aplicar el principio de necesidad. Una medida de coerción, detención en flagrancia, se hace cuando es necesario. Cuando es necesario, ¿no? Encontramos a esta persona que les digo que está descansando, también podemos encontrar una persona que esté herida, ¿no? Le da un infarto y bueno, entonces yo creo que pues la grandeza del ser humano y las condiciones de sentido común, racionalidad que Dios nos ha dado, debemos aplicarlo y combinar la racionalidad con la necesidad. Muchas gracias por su respuesta, doctor. Una vez más, comentarle a los asistentes de que el link para la asistencia por formulario ya se encuentra en el chat, así que por favor registren su asistencia. Nuevamente, doctor, agradecerle su presentación, agradecerle habernos dado esta cátedra magistral el día de hoy. De paso, inauguramos las jornadas académicas de verano. No se olviden que estaremos sesionando todos los sábados y se estará manteniendo la información a través de los grupos. Hasta el siguiente sábado, chicos. Doctor, muchas gracias por haberse presentado. Esperemos poder compartir con usted otras actividades.
Gracias, Carolina. Un abrazo a cada uno de los integrantes del taller Florencio Mixán Más. Muchas gracias, doctor.